ya ustedes pueden ver en pantalla, creo, todavía no. El tema es enfrentando nuestros temores, pero de la mano de Dios. Esta es la gran diferencia. Enfrentar nuestros temores de la mano de Dios. Aquí lo tenemos. Y bueno, la realidad es que los temores son tan viejos como la historia misma. De hecho, el temor nació en el Edén, con Adán y Eva. Desde el momento que Adán y Eva pecaron contra Dios, se produjo la ruptura entre Dios y Adán y Eva. Inmediatamente dice la Escritura que cuando descendió Dios para hablar con Adán y con Eva, como solía hacerlo en el huerto, en una relación de compañerismo y de amistad entre el Creador y la criatura, entre el Padre y los hijos, de repente encontramos la curiosa reacción de Adán y Eva escondiéndose de Dios. Siempre que nos apartamos del Señor, siempre la tendencia es escondernos de Dios. Siempre. Y aquí encontramos en este relato del Génesis, donde Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás, Adán? ¿Qué pasa que no te veo? Y Adán dice con una voz tímida, y por primera vez sus labios dicen: tuve miedo y me escondí. Fíjese dónde nace el temor, dónde nace el miedo. Así que el miedo, con todas sus variables y con todas sus fobias, se metió en el torrente sanguíneo de la humanidad. Y todos los seres humanos sobre este planeta, a través de toda la historia de todos los tiempos, hemos padecido del miedo, del temor, en una o en otra manera. Todos hemos experimentado el temor, todos. No solamente las personas de contextura emocional débil, no solamente la gente quizás de poca escolaridad, no solamente las personas con desventajas socioeconómicas. El miedo y el temor no tiene fronteras. Puede ser la persona más ilustrada, puede ser una persona que se mueve en el ámbito científico, político, puede ser una persona que vive en un barrio marginal o en una zona residencial. El temor no tiene fronteras. El temor está instalado en las zonas residenciales, está instalado en Beverly Hills, Hollywood, está metido en todas partes. Aún la gente, repito, más adinerada del mundo ha experimentado el temor. Todos, hermanos, todos hemos sido víctimas de la mordida de la serpiente antigua y por ende hemos estado contaminados con el temor en nuestras vidas. Es curioso, pero mucha gente del mundo de la farándula padecen de tremendos temores. Temores a la vida. ¿Sabe usted que hay gente que le tiene temor a la vida y decide no tener fuerzas para seguir luchando? Algunos cometen un suicidio a largo plazo al negarse vivir, al aislarse, marginarse, encerrarse y decidir no ser parte de la vida. Es gente que muere antes de que los sepulten. Hay gente que le tiene temor a la muerte en todas sus variables. Hay un temor natural, de acuerdo, pero estamos hablando de temores que muchas veces son temores inclusive infundados, pero al final temores. Temores desde las cosas más insignificantes e irrisorias, como tenerle miedo a una cucaracha. ¿Sí? Dicen que el hijo de don Vicente Fernández, aunque usted no lo crea,
le tiene fobia a las cucarachas. Pero le digo, miedo al grado que ha cancelado conciertos musicales porque encontraron una cucaracha muerta en su camerino antes de salir a cantar. Whoopi Goldberg, una actriz famosísima en las películas, se llama aerofobia, no puede volar, no puede. Ha cancelado contratos millonarios con industria del cine sencillamente porque no puede moverse en un avión. Si tienen que mover todo el equipo de rodaje de una película y hay que viajar de Nueva York a Manhattan, no va. Prefiere perder grandes cantidades de dinero. Personas que le tienen miedo a un roedor, a un ratón. Yo sé que entre ustedes no hay gente así. Una vez mi esposa miró un ratón, yo no sabía que lo había visto. Lo próximo que supe es que me estaba pegando, pero dándome duro. ¿Y qué te pasó? Yo me asusté, ¿va? Un ratón. ¿Pero y por qué me pegas a mí? Le digo, si yo no tengo culpa. Miedos. Y mire, hablaríamos aquí desde los miedos más ridículos, si usted quiere, pero son miedos, temores. ¿Y qué diremos de los temores, mis hermanos y hermanas, que tienen que ver con aquellas cosas que son producto o el resultado de traumatismos emocionales? Una infancia difícil, donde se nos infundó miedo y donde los padres, sin quererlo, reforzaron esos miedos. Temores. El catálogo, el abanico es amplio. No, este no es un tiempo para meternos a fondo. De hecho, no es la intención, pero estoy pretendiendo hacer una introducción para que sepamos el amplio espectro del tema de los temores que ustedes y yo enfrentamos. Temores. Temor a morirse, a enfermarse, temor al futuro, temor al presente, temor al pasado, temor a los temores. Hay gente que tiembla con la idea de tenerle miedo a algo. Inclusive, y perdóneme, le va a parecer hasta ridículo y lo entiendo si así lo cree, pero hay gente que le tiene miedo hasta sentirse bien. Sí, porque les inculcaron que cuando uno se siente bien, algo malo va a pasar. Mire qué terrible. Tremendo, ¿verdad? Temor a envejecer. ¿Sí? Ya algunos cuando nos acercamos al espejo, ya vemos que estamos dando la vuelta a la esquina. Ya la pancita se mira más grande, un poquito más caída. No me queden viendo mucho. Miedo a enfermedades terribles, miedo a estar en el césped de un cementerio, del pasillo de un hospital, de una clínica, miedo a perder la memoria. ¿Se da cuenta? Miedo a casarse, miedo a amar, miedo a servir para no experimentar el daño, la traición, la falta de gratitud de la gente. Es variado, ¿verdad? Temores. Les hablé de miedo a casarse, por ejemplo, hay mujeres que aunque saben que tienen que casarse y que ese es el diseño natural y que saben que nunca van a poder vivir solas, pero les da miedo por antecedentes familiares, por un padre que maltrató a la esposa, hombres que tienen miedo a casarse por no asumir responsabilidad, por haber vivido toda su vida a la sombra del cuidado exagerado de una madre. Y hay temores de enfrentar responsabilidades en la vida. Todos tenemos temores, todos. La gran bendición, y en esto es que queremos centrarnos en los próximos minutos,
Es que bendito sea Dios, no estamos solos. Voy a decirlo otra vez, no estamos solos. El salmista dijo estas palabras y desde ya agárrela, tómela esta palabra y deje que su corazón se afiance en ella. Dice, busqué, ¿a quién? A Jehová, y Él me oyó, y de todos, ¿cuántos? Todos mis temores me libró. A ver, lo decimos juntos, es bien fácil, ya lo conocemos. A ver, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Me parece que fue un buen ensayo, lo podemos hacer mejor. Está bien, aplauda, pero lo vamos a hacer mejor. Otra vez, vamos a ver. Si no se lo sabía, ya lo escuchó. Abra su boca y si no lo puede decir, por lo menos haga la mímica. A ver, listos. Busqué a Jehová y Él me oyó. De todos mis temores me libró. Si usted cree que ese texto se refiere y está hablando en serio, que son todos mis temores, entonces denle un aplauso al Señor porque es verdad. Amén. Amén. Y vamos a hacerlo una confesión verdadera. Cierre sus ojos ahí donde está, por favor, si es tan amable. Hagámosle una confesión verdadera. Ahí donde está usted, dígale a su alma, eso es válido, es bíblico. Háblele a su alma, dígale, alma mía, de todos mis temores, Jehová me libra. Dígaselo ahí donde está. Dígaselo, alma mía, de todos mis temores, Jehová me libra. Dígaselo una vez más, por favor. Alma mía, de todos mis temores, Jehová me libra hoy. Amén. Amén. Y si no se cansa, apláudale al Señor, por favor. Amén. 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 Sí, qué bueno. Yo voy a meterme ahora en la parte bíblica. Nos vamos a salir ya de las definiciones y todo eso, para que vayamos a la palabra y ahí podamos encontrar lo que necesitamos para cada uno de nosotros hoy. La dinámica de esta serie, este sermón o enseñanza, será que vamos a tener que auxiliarnos de algunos personajes bíblicos de carne y hueso. A veces tenemos, y aquí es donde le animo a que nos destrabemos de ese mal concepto de que cuando abordamos un tema de la Biblia, pensamos, es un personaje allá lejano, distante, a saber cómo es que vivió, y bueno, le fue bien porque al fin y al cabo es un personaje de la Biblia, pero yo soy yo, vivo en mi mundo, en mi realidad, en pleno siglo XXI. Entonces nos sentimos como desvinculados, como a demasiada distancia de ese ejemplo, de ese personaje, y entonces nos perdemos la bendición de tomar la enseñanza, tomar el ejemplo, tomar lo que Dios hizo con esa persona y seguramente lo hará conmigo. Acuérdese lo que dice la palabra, que lo que se escribió antes para nuestra edificación se escribió. Es para nosotros lo que vamos a hablar de la Biblia, lo que usted oye de la palabra de Dios, es para usted y es para mí, y está vigente y es aplicable el día de hoy. Así que por favor le ruego, no sienta que nos vamos a meter aquí en el mundo del país de las maravillas de Alicia, ¿verdad? No, nos vamos a meter en la palabra, en un mundo real, verdadero, con principios y valores de aplicación permanente, aplicación actual. Es para usted y es para mí. Así que vamos a estar viendo, como decía, modelos bíblicos, personas reales con problemas reales, hablándole a personas reales que somos nosotros, con problemáticas reales y con temores reales. Así que vamos a revisar estos personajes. ¿Cuáles fueron sus miedos, sus temores reales, hermanos, verdaderos, que los vivieron, los experimentaron y los superaron con el poder de Dios? Y así estamos nosotros también en este tiempo, que no importa lo que venga, lo que suceda, ni la magnitud del problema, porque yo sé que hay de temores a temores,
pero Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, la palabra está con nosotros y su favor es real para nosotros. Así que vamos a estar revisando pues los ejemplos de estos personajes, qué temores se enfrentaron, cómo le hicieron frente con la ayuda de Dios y cómo lo superaron, cómo salieron adelante y sus historias y sus victorias quedaron registrados en el relato bíblico para nuestra bendición. Muy bien, partamos entonces del primer versículo que necesitamos ver como punto de partida bíblico. Salmo 23:4. Miren lo que dice el Salmo 23:4. A ver, ya lo sabemos, pero vamos a esperar si lo leemos juntos aquí en pantalla. Muy bien, muchísimas gracias. Miren lo que dice acá. Es obviamente David, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La frase "porque tú estarás conmigo" será la frase constante que vamos a estar repitiendo a lo largo del análisis de cada personaje. No lo olvide, porque tú estarás conmigo. Esa frase usted la va a estar escuchando. La idea es que se quede grabada en usted y en mi corazón. Porque tú estarás conmigo. Ojo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Rápidamente comentado este texto, lo que el salmista nos dice es que él sabía que habían grandes cumbres o montañas de gloria, de éxito, de bendición, de bonanza, de calma, de paz en la vida espiritual. Él lo había experimentado. Pero también él sabía que habían valles. Y habían valles, escuche bien, valles de sombra de muerte. Y hermanos queridos, ya lo hemos dicho un sinnúmero de veces y habrá que repetirlo a lo mejor esta y otras veces más. No pueden haber montañas, ni cumbres, ni tiempos de gloria, ni de bendición sin valles. Usted no puede ir saltando de montaña en montaña, es imposible, tiene que descender al valle. Porque el valle tiene cosas valiosísimas, preciosas, aunque es valle de sombra y con amenazas de muerte, pero es ahí donde se encuentran las lecciones más valiosas de la vida cristiana, de la vida espiritual. Ahí está. Ya lo he dicho, otra vez lo repito, nadie aprende en medio de la bonanza, nadie aprende en medio de la bendición, nadie aprende en medio de la tranquilidad, de la calma. Ahí disfrutamos, ahí nos gozamos y celebramos y está bien. Gracias, René. Disfrutamos, aprendemos y nos gozamos y está bien. Así dice el sabio Salomón: en el día del bien, goza del bien, disfrute. Pero en el día del mal, considere, piénselo, medítelo. También es parte de la vida. Y es ahí, en el día malo, donde todos prestamos atención a lo que Dios nos quiere decir. Es en el valle de sombra de muerte donde Dios tiene toda nuestra atención. En tiempo de bonanza no, porque nos sobra gente, nos sobran estímulos, alegrías y bendiciones, etcétera. Pero en el valle no, el valle siempre está solo. El valle es, por definición, es un lugar solo, es oscuro y de paso con ausencia de vida, porque es un valle de sombra de muerte. Entonces, eso es lo que está diciendo David. Pero mire qué lindo, definitivamente en la vida espiritual, en el valle no estamos solos. ¿Alguien dice amén en esta tarde? Dígalo conmigo: en el valle no estoy solo, dígalo. En el valle no estoy solo, dígalo. Porque el salmista decía: porque tú Jehová, tú mi Dios, tú mi Padre, tú mi querido pastor, pastor de Israel y pastor mío, decía David, tú estarás conmigo. Y cuando habla de que la vara y el cayado le infunden aliento, quiere decir
que la vara es aquella parte correctiva que nos ayuda a levantarnos, a aprender, a crecer, a madurar, a valorar. Y no solamente eso, a tener un sentido de pertenencia, que le pertenezco a alguien que me corrige. Una vez castigué a mi hija Ana. Y después del castigo, justificado por supuesto hace muchos años, me dijo: papá, me fui a acostar con una paz al saber que te pertenezco y que tu castigo me da sentido de pertenencia. Entonces ahora yo bromeo con ella y le digo: amor, ¿te querés ir a acostar con paz esta noche? Sí, cuando usted castiga a su hijo, él siente que le pertenece a alguien, que hay una mano que lo cuida, que lo corrige, que tiene una vara para ayudarle a aprender en la vida. Y el cayado tiene que ver con el consuelo, con el bálsamo, con el amor, con la misericordia con que Dios nos trata. El cayado era una vara con una curva que suavemente lo colocaba el pastor para tirarlo al redil, y la vara era para darle. Bueno, muy bien. Ahora, déjenme leer acá otro comentario que escribí vinculado con el texto. Mire lo que dice acá. Dice: qué hermoso es recordar esta afirmación confiada del salmista, cuando dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Qué bendición, mis amados. Eso es una cosa hermosa. Este es un tiempo en el valle donde los temores, que es el tema nuestro, afloran, ¿verdad? Es ahí en el valle donde tenemos temor. La soledad, la impotencia, la complejidad de los diferentes tipos de lucha, que a veces no vienen solas, las luchas traen otras compañías, ¿verdad? Sin embargo, Dios y sus promesas nos salen al encuentro para recordarnos que Él estará con nosotros. Notemos, porque esto es importante notarlo también, notemos que la razón por la cual el salmista está confiado, y a esto le ruego que le ponga a usted mucho oído, por favor. Es una verdad liberadora, consoladora. La razón por la cual el salmista en este texto está confiado no es necesariamente por la esperanza que sus circunstancias van a cambiar. Oiga esto, por favor. La razón por la que él está confiado no es necesariamente porque las circunstancias que está pasando van a cambiar, ni tampoco con la idea de que no va a tener complicaciones más adelante, no, ni tampoco dificultades. El salmista sabía que aunque Dios esté con él, no significa que los problemas se terminan, no significa que las circunstancias adversas dejan de venir, no significa que la vida sigue con sus complejidades. No, esa no era la confianza del salmista. Al contrario, escuche, el salmista se da cuenta que hay una gran posibilidad de que le toque caminar por este valle, pero la fortaleza de su postura frente a este panorama es que tiene la convicción de que el Señor estará con él aún en las peores circunstancias. No es lo mismo que usted vaya en un barco solo, sin piloto, sin capitán, a ir en un barco donde frente a ese timón va el capitán de capitanes, el Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo al control, al mando de la nave de la vida suya y de la vida mía. Hay una gran diferencia. La gente que no conoce a Dios pasa sus grandes problemas, sus grandes dificultades, todos lo sabemos. Sufren grandes temores, al igual que nosotros. Hay diferencia. Los dos lloramos en adversidades, los dos tipos de personas nos afligimos, nos complicamos, pero hay una gran diferencia en enfrentar la vida en solitario y enfrentar la vida con el favor, con la gracia
y la presencia de Dios. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y el primer ejemplo que quiero que consideremos hablando de los perfiles de los personajes bíblicos es el de Jacob. Jacob el patriarca. Mire usted cómo fue la experiencia de Jacob. Jacob tuvo un abuelo importantísimo llamado Abraham, padre de la fe. Jacob tuvo un padre famosísimo en esa línea patriarcal, de donde vendría la gran nación de Israel, donde nacería el Mesías, en cuya simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Así que Jacob venía de una estirpe real, de una familia muy, pero muy importantísima, Jacob. Y Jacob tenía, escuche bien el temor que enfrenta Jacob. Y así le resumo la parte histórica de su personaje, rápidamente. Jacob tuvo un hermano gemelo llamado Esaú. Y resulta que desde que nacieron ellos como gemelos en el vientre de su madre, empezó una pugna, una lucha, un pleito. Desde ese momento, desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento. Inclusive Jacob, mientras Esaú iba naciendo, le agarró el calcañal, ya haciendo trampa de pequeñito, ¿verdad? Ahí venía ya el problema. Ambos hermanos crecieron. Jacob se convirtió en una suerte de pastor, cuidaba a los animalitos de la casa. Él era un enamorado del trabajo del campo. Y en cambio Esaú tenía una naturaleza muy diferente. Él era un cazador, un hombre de mucho movimiento, de mucho trabajo físico. Y la Escritura dice que por promesa el derecho de primogenitura, que era un privilegio que se le daba en aquel entonces al hijo mayor, esa promesa era para Jacob. Pero como Esaú nació primero, entonces al parecer él era el dueño legalmente de ese derecho. La historia nos dice de manera resumida que Jacob tenía una orientación espiritual. De alguna manera Jacob, aunque era un tipo que tuvo su etapa carnal, era un tipo que, como ya mencioné, tramposo, siempre estaba tratando de que las cosas salieran a favor de él, pero de manera carnal. Nos dice la Escritura que en un momento él aprovecha que su hermano Esaú llega cansadísimo a la casa, va con hambre, va con sed, viene de cazar o viene del monte, ¿verdad? Y mira aquel delicioso asado, un guisado que Jacob ha hecho. El hombre era buenísimo en la gastronomía de casa, sabía hacer unos platos deliciosos, ¿verdad? Especialmente había aprendido las recetas que hacía la mamá para darle de comer a su padre Isaac. En esa oportunidad llega Esaú. Esaú era del tipo de persona no tan espiritual, era más orientado a vivir una vida sin mucha virtud, sin mucha piedad cristiana o espiritual, y era un tipo arrebatado, todo lo quería ya, y así fue como le dice: dame de comer, dame ese plato. Un momentito, le dice Jacob, un momentito, yo te doy esta comida si vos me cedes los derechos de la primogenitura. Mire, es cosa, ¿verdad? Te lo voy a dar, pero si vos me das la primogenitura. Y Esaú, sin pensarlo dos veces, le dijo: hecho. Se sentó, disfrutó aquel guisado argentino, quizás, delicioso. Termina de comer, se levanta y se va. Jacob se queda con la primogenitura.
Al final hace un trueque Jacob donde engaña a su padre Isaac y le hace trampa a su hermano Esaú. Esaú se da cuenta que ha perdido su primogenitura, se enoja, aborrece tanto a Jacob que sabe que ha perdido el privilegio de los derechos del primogénito, que entre otras cosas tenía la bendición de recibir doble porción de la herencia. Todo era doble para él. Y entonces él se siente engañado por Jacob, va donde su padre, y finalmente el padre le dice: lo siento, ya bendije a mi hijo, ya la bendición es para él, vos perdiste esta oportunidad. Y Hebreos dice que él quiso recuperar ese privilegio aún con lágrimas. Aquí hay una enseñanza que no podemos perder la oportunidad de mencionarla. Tengamos cuidado de vender nuestras heredades espirituales, de venderlas por un plato de lentejas, por el placer instantáneo, por el pecado inmediato, por menospreciar la heredad que tenemos en Cristo Jesús. Hay personas que han perdido llamados, han perdido privilegios, han perdido familia, han perdido grandes posibilidades simplemente por no saber esperar en Dios, por no mantenerse fieles esperando en Dios. Ahora, Jacob se dio cuenta que su hermano estaba muy enojado y las palabras que Esaú dijo fueron estas: cuando mi padre muera, escuche bien, cuando mi padre muera, yo voy a matar a Jacob. Ahí hay una sentencia de muerte, una amenaza. Dijo: solo muere el viejo y lo mato a este tipo. La mamá se da cuenta, le dice: hijo, agarra tus cosas y andate donde tu tío Labán, porque Esaú, tu hermano, te va a matar. La historia dice que Jacob se va. Jacob tiene un encuentro en Peniel con Dios, cuando iba rumbo para donde su tío, y más tarde está donde su tío, trabaja 14 años por la esposa. Finalmente tienen que separarse porque Dios ha bendecido mucho a Jacob con bienes materiales, y cuando Jacob se va, tuvo un encuentro con Dios, con el ángel de Dios. ¿Se acuerdan? Jacob luchó con un ángel. Y en ese pleito, esa noche, Dios está tratando con Jacob. Mis hermanos y hermanas, aquí Jacob encuentra el gran temor de su vida, el gran conflicto de su vida, el gran miedo de su vida. ¿Cuál era el temor de Jacob? Era este, escuche mi hermano y mi hermana. Él tenía miedo de volver a su casa porque su hermano Esaú había jurado darle muerte. Y este temor tiene que ver con el miedo a encontrarnos con un pasado de viejas amenazas. Ese es el temor. El temor de Jacob, encontrarse con su hermano, con un pasado, con una amenaza de muerte para su vida. Él tenía miedo a encontrarse con él. Él sabía que por muchos años había huido de su hermano. Tenía una cuenta pendiente. Tenía algo que tarde o temprano él tenía que resolver personalmente con su hermano. De hecho, creo yo que la esperanza de Jacob era que Esaú se muriera antes de ese encuentro. Pero llega el momento en que Jacob regresa a su casa y en ese regreso oye decir que Esaú viene a su encuentro con 400 hombres armados del ejército personal de Esaú. ¿Sabe usted qué pensó Jacob? Llegó mi día. Llegó mi día. Toda una vida haciendo trampa, toda una vida viviendo carnalmente, toda una vida tratando de conseguir bendiciones, privilegios, recursos, engañando, mintiendo.
y ahora la vida me pasa la factura. Ahora me estoy encontrando con la realidad pendiente de amenazas del pasado sobre mi vida. Pero esa noche que va rumbo a su casa y se va a encontrar con su hermano, dice la Escritura que va con sus esposas, con sus hijos, con sus criados, con sus ovejas, con sus camellos, con todo aquello que Dios le había dado. Y quiero decirles algo porque esto es un punto clave en nuestro aprendizaje esta tarde. Aquí quiero que me preste atención. ¿Sabe usted que todos hemos vivido de alguna manera el modelo de vida de Jacob como hijos de Dios, como cristianos? ¿Sabe usted que hay temporadas que enfrentamos nosotros que conociendo a Cristo vivimos una vida sin consagración, una vida carnal, una vida sin mucho compromiso con la entrega a Dios? Sí conocemos al Señor, sí nos ha bendecido, sí nos ha prosperado, sí nos ha sanado, sabemos que tenemos la herencia de la vida eterna, pero nuestras vidas no han sido el mejor modelo de consagración. Todavía vivimos haciendo trampa, mintiendo, engañando, viviendo carnalmente, manejando nuestras relaciones, nuestros negocios y cosas que hacemos, pero de manera tramposa. Yo sé que esta tarde no vinieron a esas personas que le estoy mencionando. Y porque no vinieron me estoy aprovechando para decirlo aquí con libertad. Algunos me quedan viendo como quien dice, eso no tiene que ver conmigo, pastor. Bueno, yo lo viví. Y ha sido mi lucha día a día, escapar de ese estilo de vida, que es tan fácil. Temporadas donde uno conoce al Señor, escuche bien, repito, uno es cristiano, al igual que Jacob. Jacob era heredero de una gran bendición, una bendición familiar, una bendición patriarcal, vinculada con el pueblo de Dios, vinculada con el Mesías. Y sin embargo, Jacob vivió una vida carnal. Todavía no había llegado al punto en su vida de verse cara a cara con Dios, de tomar una decisión, de decir, aquí me encuentro quebrantado, estoy a punto de encontrarme con posibilidad de morirme en manos de mi hermano. Así que hoy voy a tomar la decisión de entregarme, de consagrarme a Dios. Mire, quiero decirle algo, todos hemos tenido una experiencia de Peniel, de encontrarnos con las bendiciones de Dios. Pero hay un momento donde Dios nos va a llevar a encontrarnos con el ángel, con Jehová, en medio del valle de sombra de muerte. Tiene que llegar ese momento. Hay un tiempo en que Dios nos deja vivir así como Jacob, haciendo y deshaciendo, siendo parte de la iglesia, siendo parte de la fe, de la familia de la fe, pero vivimos a nuestra manera, bajo nuestros criterios, nuestros patrones, nuestros caprichos. Decidimos hacer las cosas, no consultamos a Dios, vivimos como nos da la gana. Oramos, sí. Leemos la Biblia de vez en cuando. Oímos la palabra, sí. De vez en cuando vamos al altar, está bien. Pero de eso, a llegar a un punto de encontrarme con Dios cara a cara y tomar una decisión de consagrarme, de decir, Señor, es cierto que vendrán problemas, dificultades, valles, sombras de muerte, pero aquí en este altar y ahora renuncio a la vida de un Jacob, de un carnal, de un mentiroso, de una versión falsa del cristianismo, de una versión light, de una versión descafeinada de la fe. Y me decido, Señor, consagrarme de verdad. No más vueltas, no más mentiras, no más engaños, no más cosas ocultas, no más. Quiero caminar contigo. La Escritura nos dice que, mire qué cosa, ese temor de morir,
Ese valle me confronta con la necesidad de consagrarme a Dios. Y esa noche el pobre Jacob, descubierto en su maldad, en su mal testimonio de esa vida pecaminosa que había traído por tantos años, decide agarrar al ángel esa noche. Al agarrársele de sus pies, de su cintura, y decirle: Dios, me van a matar si no haces algo por mí, así que no te suelto hasta que te lleves este temor que tengo a morir, hasta que no me libres de mi hermano, del miedo a mi hermano, porque tengo una cita con la muerte. He sido amenazado por años y aquí estoy para que me ayudes esta noche. Usted conoce el resto de la historia. El ángel le preguntó: ¿cómo te llamas? Ya estaba amaneciendo y el alba se acercaba. ¿Cómo te llamas? Y mire, Jacob lo tiene ahí, no lo suelta. Por primera vez decide abrazar al ángel de Dios. Había abrazado una vida de mentira, de engaño, de carnalidad, pero ahora está dispuesto. Agarra. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob. ¿Sabe qué está diciendo? Me llamo tramposo, usurpador, mentiroso, engañador. Así me llamo. Ese es mi nombre. He sido una farsa, he sido una mentira. Pero aquí estoy para confesar mi nombre. Y en ese justo momento, dice la Escritura, escuche bien, y esto no es un detalle no menor, no se lo pierda, por favor. Dice que el ángel, porque no lo soltaba, después de haberlo ignorado en su vida espiritual, en sus decisiones importantes, ahora no lo suelta. Y entonces viene el ángel y le pega un golpe en el mero encaje de la cadera. Algo le quebró ahí y lo dejó renco, lo dejó cojeando. Y ya el andar de ese Jacob que usted conocía, carnal, mentiroso, engañador, falta de compromiso y de consagración, que caminaba así, ahora lo mira caminando distinto. Ahora Jacob camina así. Se nota que estuvo con Dios. Se nota que algo cambió. Es una vida entregada, consagrada, sin temores. Es una vida entregada al Señor, humilde, sabia, prudente, santa. Era santa. Necesitamos hombres y mujeres que cojeen. Necesitamos hombres y mujeres desencajados por la mano del ángel. Necesitamos volvernos humildes, hermanos, sencillos, recuperar cosas que hemos perdido, volvernos a la virtud, al fruto del Espíritu, a cambios reales en nuestras vidas. El día amanece, el sol sale, el ángel se va y un nuevo Jacob, que ya no es Jacob, ahora es Israel, el príncipe de Dios. Príncipe es principado, principal. Ahora sobresale no por su carnalidad, sino por su nivel de reverencia, de temor a Dios y consagración a Dios. Es un príncipe. ¿No querrá usted convertirse en un príncipe de Dios? ¿No querrá usted convertirse en una princesa de Dios? ¿No querrá usted modelar a Dios en su vida, en su familia? ¿No querrá usted ser conocida porque también camina así, evidenciando sumisión, humildad, entrega, compromiso? ¿Cómo se van los temores, mis amados? Si se perdió en el Edén por el pecado, por la desobediencia, la única manera de recuperarla es la consagración, la entrega de nuevo al Señor.
Muchos de nosotros, mis queridos, y a mí me pasó, la verdad, en muchos años, con ciertas citas de amenazas en mi vida que yo cometí en mi vida antes de conocer a Jesús, de esas cosas que hacemos, de esas cosas que estropeamos, que dañamos y que finalmente vienen a nuestro encuentro, y aunque no vengan, sentimos que permanentemente están detrás de nosotros. Hay cristianos que caminan con una conciencia de persecución de la justicia, de la autoridad, por cosas que pasaron. Hay personas a quienes lastimamos, que herimos tanto, tan fuertemente y tan severamente, que sentimos también que hay amenazas que vienen detrás de nosotros. Hay cosas que nos reclaman en el presente, cosas del pasado. ¿No será que necesitamos volvernos al altar de Dios, a consagrarnos delante del Señor? ¿Por qué todavía andamos con esos miedos? ¿Por qué todavía nos sentimos que estamos inseguros de qué puede pasar? Algo puede salirnos al encuentro y pasarnos una factura. Es por la falta de consagración al Señor. Él era hijo de un pastor en Estados Unidos de América, en la época de los años 60 del tiempo cumbre, la cúspide del ministerio evangelístico de Billy Graham, el gran evangelista estadounidense, pero también de fama mundial. Pero había un muchacho que era hijo de un pastor, inteligente, brillante, creció en las bancas de la iglesia, y con el tiempo, por esas cosas que pasan en la vida y para las cuales uno de padre no está preparado, porque uno no se dedica a enseñarle a los hijos a pecar, uno se dedica a hacer el mejor esfuerzo de su ejemplo. No obstante, este muchacho se descarrió de una manera tal, terrible, profunda, y él desarrolló mucha capacidad en la tecnología de aquellos años 60. Y él era tremendo con la parte electrónica, hacía cosas, inventos tremendos, bebía, fumaba, tenía sus aventuras con mujeres. Y llegó al grado en su descomposición el hombre que lo contrató el FBI para que trabajara para ellos, proporcionándole el trabajo de su tecnología para pescar a los criminales, el FBI. Pero también, y él se involucró para trabajar con el FBI, pero también él lo contrató la mafia para que esos conocimientos pudieran servirle a la mafia para sus fechorías, para el crimen organizado al cual se dedicaban ellos. El FBI no lo sabía, ni la mafia sabía que él trabajaba para el FBI. Y él había descubierto, inventó un aparatito que lo colocaba así en una puerta, y con un aparatito en el oído escuchaba la plática que se estaba haciendo en el interior del cuarto. Había aprendido muchas cosas y había vendido esos productos y le iba muy bien. El hombre empezó a enriquecerse mucho también porque descubrió una técnica de conocer los resultados de las carreras de caballos, donde abunda mucho la apuesta. Son todo un centro de apuestas, ¿verdad?, de millones. Y él había descubierto de que antes de que la información llegara donde los que estaban ahí en la oficina, él sabía qué caballo había ganado, no sé con qué retardo de minutos él sabía la respuesta. Entonces les decía a ciertos fulanos ahí: apuesten por tal caballo. Y la gente ganaba y él se quedaba, por supuesto, con su buena cantidad de dólares. Bueno, un día tenía él su señora con la que estaba de turno en ese tiempo, y la señora se dio cuenta que Billy Graham iba a predicar esa noche, ahí en esa ciudad en Estados Unidos, donde ellos vivían. Y le dice:
fíjate que esta noche quisiera oír la palabra de Dios. Le dijo la señora a este hombre que era hijo de pastor descarriado. Así que, vamos, llévame. Ay, dijo él. Pero ella insistió y finalmente, ok, vámonos. Se fueron. Estaba lleno el centro donde se estaba llevando a cabo la campaña evangelística de Billy Graham. Ellos se van a sentar en la parte más alta de la gradería, lo más retirado posible de la plataforma. Y termina la música y aparece Billy Graham, un extraordinario predicador, un mensaje sencillo, poderosísimo. Y su canto lema ahí en la plataforma siempre era tal como soy, un viejo himno hermoso, un clásico, tal como soy. Y pasa Billy Graham y comienza a predicar, comparte su mensaje y luego viene el momento cumbre que el hombre aprovechaba al máximo. Quiero pedirle, dijo, que pasen los que quieren recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Pueden bajar de las graderías y pasar aquí al frente del altar. Como siempre, bajaba como un río la cascada de hombres y mujeres llorando por los pasillos para recibir a Jesucristo en el altar. Y entonces, y los sugieres empezaban a movilizarse, ¿verdad? Como suelen hacerlo en grandes eventos así, para invitar a la gente, en algunos casos hasta agarrarlos y traerlos al frente. Ustedes ya saben eso, ¿verdad? Lo hemos hecho en campañas y aún también aquí en la iglesia. Y este hombre, hijo del pastor, dijo estas palabras en su mente. La esposa pasó, ella se movilizó y se fue, pero él se quedó. No tenía ni el mínimo interés de pasar al frente. Es más, estaba ahí bloqueado, enojado, molesto por el mensaje, por todo lo que estaba pasando. Y entonces dijo este hombre las siguientes palabras en su mente: el primero que me ponga la mano encima, hablando de los sugieres, le doy vuelta de un golpe, lo dejo patas arriba aquí, en esta gradería. Y un ancianito, ujier, se va acercando y lo queda viendo y le dice: ay, qué barbaridad, este va a ser y no hay de otra. Y cuando él está pensando eso, escuchen bien, Billy Graham dice allá desde la plataforma, dice: quiero hacer otro llamado, porque en este lugar hay una persona que Dios le dice que si no se arrepiente esta noche, va a morir dentro de poco. Y Billy Graham no era de ese tipo de expresiones, pero lo dijo. Y dice que en ese momento el Espíritu Santo le dijo a él: esa persona sos vos. Se fue acercando el anciano y le puso la mano en el brazo. En ese momento, dice él, sentí que no era la mano del anciano, sino una tenaza divina que me tenía agarrado. Y me llevó, dice, como un corderito al frente. Y cuando volví en sí, estaba al par de mi señora, dice él, orando y llorando y entregándole mi vida a Jesucristo. Sale en primera portada el siguiente día en la prensa, en los diarios, la conversión de esta persona. E inmediatamente la mafia lo llama y le dice el jefe de la mafia: ¿cuánto te pagó ese predicador para hacer ese papel en público de que entregaste tu vida a Dios? ¿Cuánto te dio? Porque lo que es de nosotros no vas a escapar. Vos sabés que te espera la muerte a vos y a tu familia. A nosotros no nos vas a engañar. La esposa le dice: mira lo que apareció aquí. Y le hacen la llamada. Y él dijo: mira, estoy angustiado, le dice él, porque sí acepté al Señor. Cristo es mi Salvador. Pero yo sé que estos tipos van a cumplir con esa amenaza.
Y esa noche él se metió al cuarto, este hijo de pastor ya reconciliado, agarró la Biblia y dijo estas palabras: Señor, todas las historias de esta Biblia yo la conozco. Parábolas, enseñanzas, quiero una palabra tuya directa para mí, porque si no lo haces, tú sabes que mañana me matan. Y empezó a buscar página tras página. Y de repente, este versículo salta, por así decirlo, de las páginas y captan su atención y su corazón. Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Esta es una historia real. Yo leí todo el libro. Se llama el libro de la mafia al púlpito. Así se llama. Aquí está. Mire lo que dice, iglesia. Dice: cuando los caminos, y él está arrodillado con aquel texto en la mano. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y él dijo: esta palabra es para mí. Tuvo la convicción que así era. Y el siguiente día, en horas, qué sé yo, 8, 9 de la mañana, 10, no sé, está el carro de la mafia y otros carros ahí enfrente de su casa. Se bajan con pistolas en mano, carabinas en mano, lo rodean a él sale, lo rodean y le dicen: venimos a matarte. Ok, antes que me maten, les dijo él, quiero decirles que anoche recibí a Cristo, que me arrepentí de todos mis pecados, que renuncié a mi vieja vida, a la vida de Jacob, y que no tengo ningún temor. Es más, antes de que me hagan algo, quiero decirles que consideren sus vidas. Dios ama a cada uno de ustedes y quiere perdonarlos, quiere redimirlos, quiere cambiarlos, quiere hacerlos nuevas criaturas. Busquen a Dios, dejen esa vida. Hay una nueva oportunidad para ustedes. Y cuando él estaba hablando, todos estaban viendo el piso, callados, en silencio. Y cuando terminó él de hablar, le dijeron ellos estas palabras, el jefe de la mafia: mira, nos vamos, no te vamos a hacer nada, pero espero que te dediques a esto que decís que has hecho, porque si no, te vamos a visitar para matarte. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a tus enemigos pone en paz contigo. Porque si estás en paz con el cielo, estás en paz con todo. Porque no tienes que andar con miedo a tu pasado. Porque no tienes que andar temeroso de que algo te va a suceder. Si tan solo tomas la decisión, al igual que Jacob y este hijo de predicador, de consagrar tu vida a Cristo Jesús. Esa, y solamente esa es la clave. De todos mis temores, Él me libró. Hay personas que pasan miedosas: Dios mío, hice tal cosa, pero es que no te has consagrado. Tienes que llevar eso a las manos de Dios. Porque cuando lo haces así con consagración, lo que le estás diciendo a Dios es: Dios, ya no voy a seguir en eso, me arrepiento de eso que pasó. Bórralo con tu sangre, por favor, Señor, y quítame ese temor de eso. Quiero caminar en paz, bendecido, tranquilo, tranquila, en paz contigo, en paz con los hombres y en paz conmigo mismo.